Doctor Gustavo Cruz, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Eres investigador de la UNAM, eres especialista, bueno, no especialista, sino tu materia es las matemáticas. Así es. Y tienes has hecho muchos modelos de crecimiento de enfermedades contagiosas. Así es. Y ahora, bueno, te has vuelto célebre en estos momentos por el coronavirus porque tienes justamente un modelo que sigue o que pronostica que podría pasar en este sentido, ¿no? Así es. Lo primero que trabajamos fue en una estimación desde hace algunas semanas de cuándo podía llegar el brote infeccioso a México. Eso fue lo primero que tratamos de hacer con la idea de que podía ser de utilidad a los servicios de salud para saber cuánto tiempo tenían para planear las cosas para prevenirse. ¿Y tu cálculo fue correcto? Creo que lo va a hacer. Todavía no ha llegado el brote. Entonces, desde luego, uno quisiera que mejor no llegara. A ver, pero eso es importante. Entonces, porque sí. una cosa, según el gobierno, ahora estamos en la fase 1 porque todos los contagios han venido del exterior. Así es. Alguien que se contagió en el exterior, mexicano o no mexicano, viene y contagia a otro. Exactamente. Y entiendo que ya la fase 2 es cuando los contagios son de gente que sin haber viajado al exterior contagia a otro, ¿no? Sí, exactamente. Entonces ahí está cómo está la cosa. Sí, ahorita todavía hay pocos casos y están creciendo a una velocidad más o menos baja. Si observan las cifras, cambian, de repente algún día cambia un poco más, pero no ha crecido mucho como en otros países. Lo que va a suceder en algún momento es que el número de casos empiece a crecer exponencialmente. Esto lo que significa es que el número de casos se duplica en cierto intervalo fijo de tiempo. Exponencial quiere decir eso. Eso, exactamente. Se duplica en cierto intervalo de tiempo. Sí. Si se duplica, bueno, en una semana, pues es una cosa. Si se duplica en un día, pues ya es otra. Sí, claro, pero ese es el ritmo exponencial al que se duplica. Pero el que crezca exponencialmente es esto, no importa un poco el de intervalo. Aquí se esperan intervalos del orden de 3, 4, 5 días. Exponencialmente, Sí, o sea, que se duplique cada ese ritmo más o menos. Ahora, eso parece poco, pero una vez que se entra en esa dinámica... Crece muy rápido. El crecimiento exponencial es uno de los más rápidos que hay. No es el más rápido, pero sí es una forma de crecimiento muy usual en la naturaleza y es muy rápida. Es muy rápido. Si me permites, sí, aclaro que desde luego no va a seguir creciendo exponencialmente por una enorme cantidad de tiempo. Lo que va a suceder es que va a crecer exponencialmente y hay un momento en que se satura y empieza a crecer un poco menos rápido, después llega a un máximo y después la epidemia, su dinámica propia, hace que empiece a decrecer. ¿Sí? Bueno, pues sí, porque hay un límite de población. Exactamente. No puede seguir creciendo al infinito. Exactamente. Y ni siquiera crece a que se contagie toda la población, como alguna gente cree. En nuestras estimaciones, la proporción de infectados en la ciudad, por ejemplo, o en el país, va a empezar a crecer, va a llegar a un máximo de 23%, digamos entre 20 y 25% de la población, y entonces va a empezar a decaer. A ver, pero por ejemplo, Angela Merkel ha dicho para Alemania que se podrían contagiar el 70 o el 80% de la población. Y recientemente el doctor López Gatell, habló también de una cifra similar para México. Sí, entonces, sí, hay que tratar de ser precisos. Lo que estoy diciendo es esto, así tratando de ponerlo muy preciso. Desde luego se empieza con 0 infectados. Hace tiempo no teníamos ninguno. Ahora tenemos algunos. Sigue siendo muy cercana a 0 la proporción. De hecho, llevamos 100 y cacho, dividido entre 20 millones de habitantes de la zona urbana, pues es muy poco. Sí, claro. Perdón, sí, en el país. Sí. Pero bueno, siguen siendo cifras en extremo pequeñas. Pero va a empezar a crecer y entonces, como función del tiempo, el máximo al que va a llegar va a ser del orden de entre 20 y 25%. Sí. Lo que Angela Merkel y demás gente ha estado diciendo acerca de cifras que van hasta el 70, 80%, me parece a mí que lo que ellos están diciendo es una vez que pase todo el brote, si sumamos todos los que se infectaron, entonces va a dar una proporción de ese tamaño. Creo que es lo que están diciendo. Okay. Entonces son cosas diferentes. Lo que tú estás diciendo es que el momento, el pico del mayor infección será exactamente el 23%. Sí, y eso ya sumado en el tiempo, pues del 70%. Exactamente, y eso es en la localidad. Los picos van a ser localizados en las diferentes ciudades.
y pueden llegar a diferentes tiempos. Lo más probable es que empiece a crecer exponencialmente en alguna localidad, como la Ciudad de México, por ejemplo, es un candidato porque aquí hay más casos que en el resto, y en otras ciudades no. Y que después de algún tiempo, algunos días o cierta cantidad de tiempo, empieza a crecer en otras ciudades. Si se suma todo, entonces ya se ve que en el país empezó a crecer exponencialmente en cierto momento. Esta es una pregunta muy ingenua, pero bueno, ahí va. Obviamente una ciudad como México, como Guadalajara, como Monterrey, que son grandes centros urbanos y donde grandes intercambios, en teoría, bueno, si no se aplica este confinamiento que parece que se va a aplicar, pero en teoría serían mucho más susceptibles de un incremento en Sí, el exactamente. contagio, ¿no? Perdón, déjame aclarar. Este 23% es si no se tomara ninguna medida sanitaria. Ok. Precisamente de lo que se trata es de tomar las medidas de distanciamiento, que la gente se quede en su casa, que no haya mucho contacto entre la gente, para bajar este porcentaje. Esa es la idea. Y como quiera que sea, en principio, si uno compara lo que es una localidad, digamos, urbana con lo que podría ser, no sé, una localidad no urbana, no sé, o un pequeño municipio con 5,000 habitantes, pues los índices de contagio, a menos que sea una cosa extraordinaria, que en ese municipio hay, no sé, mucho contagio, debe ser mucho menor el ritmo de contagio en los municipios pequeños que en los grandes, o eso no rige. Esa es una pregunta muy complicada que todavía no se entiende bien. Curiosamente, sabemos que los ritmos de contagio deben de depender de las costumbres sociales, etcétera. Y sin embargo, cuando uno ve el número reproductivo básico, que es en promedio el número de contagios que crea una persona infectada, parece no variar mucho respecto a los diferentes países. Eso es muy interesante y por eso, de hecho, si uno ve las publicaciones médicas, hablan de un número reproductivo básico como si esto fuera de la infección. Y sin embargo, cualquiera podría pensar que esto desde luego debe depender de las costumbres sociales, pero parece ser que en Occidente, digamos, en la vida que se lleva usualmente en nuestras civilizaciones, es bastante homogéneo el número de contactos que tienen las personas, al menos en general. Ahora, es un virus que se contagia por un estornudo o por saliva expulsada cuando uno está hablando, ¿no? Exactamente, entonces hay que estar más, exactamente. Entonces, pues es la dinámica del contagio, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Sí, por estas partículas muy pequeñas de saliva que viajan, porque uno se toca las cosas y toca los objetos y el virus dura, no recuerdo ahorita, pero cierta cantidad de horas. O de días, ya no sé yo también. De tal forma que uno toca las cosas y se contamina, ¿no? Te puedes Sí. contagiar. Ahora, lo que también parece estar quedando claro es que el objetivo de este confinamiento, bueno, que ya está por venir, no es tanto evitar que haya contagios así indeterminadamente, sino que no se contagie toda la población al mismo tiempo, para que Sí. no haya una sobrecarga en la demanda de los servicios de salud, ¿no? Y déjame tratar de precisar. El asunto es que te estaba yo diciendo que la máxima prevalencia se le llama a la cantidad de infectados como función del tiempo, sería del orden de un 20-25%, pero esto es de infectados, porque ese porcentaje es enorme. En una población de 20 millones, eso es entre 4 y 5 millones, Sí. eso es muchísima gente. La inmensa mayoría no va a tener síntomas, va a ser asintomático. Entonces, la probabilidad de que uno se infecte es más o menos alta, pero de que uno se enferme es bastante más baja. Nosotros calculamos que de esa cantidad de infectados, entre un 50avo y una centésima parte va a necesitar algún tipo de servicio médico. Sí, pero algún tipo, la gran mayoría de ellos va a ser de ambulatorio, va a ir al médico, le van a decir, sí, tómate esto y ve a tu casa, ¿no? Ahora, esa proporción, aún siendo mínima, en una población de 120 millones de personas, o de 20 es grande, como aquí. exactamente, son Y mucha respecto gente. del número de camas y capacidad de atender a estos enfermos, pues puede ser rebasada completamente, ¿no es así? Eso podría ser un escenario, exactamente. Entonces, de lo que se trata es de bajar esa proporción de infectados con estas medidas sanitarias de distanciamiento. Y precisamente lo que se trata es que el pico infeccioso sea menos alto y menos breve en tiempo, que se distribuya en el tiempo para que los pacientes vayan llegando a un ritmo no muy grande a los hospitales. Y no colapse. Exactamente, y no tengan problemas de saturación, ¿no?
Ahora, el caso de China es verdaderamente sorprendente, ¿no? Porque, bueno, ahí se originó el virus. No, bueno, sí, no es claro que se haya originado Bueno, ahí. pero ahí comenzó pero la ahí epidemia. comenzó el brote infeccioso, Ok. sí. Y las últimas mediciones que han hecho ellos, o, bueno, no sé, pruebas, Sí. han demostrado que prácticamente eliminaron el contagio. Es lo último que yo leí. Sí, pero en el sentido de brote epidemiológico. Es decir, el brote en toda esta región de Hubei ya ha bajado, ya prácticamente tienen muy pocos casos y entonces ya están en un escenario en que tal vez tengan uno que otro caso de repente en algún lugar. Y lo que están haciendo ahora es tratar de medidas para que no haya un rebrote, para que no llegue gente de otro lado a otra de sus ciudades y vuelva a haber un brote, ¿no? Claro, pero como quiera que sea, eso muestra que el confinamiento pues, fue extremadamente efectivo. Sí, ¿no? En este de caso. hecho la Organización Mundial de la Salud ha dicho que China fue tremendamente exitosa en controlar el brote, que difícilmente otro país va a lograr hacer algo de ese tamaño, ¿no? Y los países que están muy metidos en esto ya con una problemática extremadamente grave, pues son obviamente España, Italia, por ejemplo, ¿no? Sí. En Y Italia el brote notablemente. es enorme. No es claro cuál fue la causa. Parece ser que se tomaron un poco... A la ligera. No a la ligera, sino que las medidas sanitarias se implementaron con cierto retardo. Entonces, eso hay que estudiarlo, eso es lo que estamos haciendo ahora, viendo los diferentes tipos de medidas sanitarias, cómo impactan en el brote epidémico. Y eso es muy importante, ¿no? Ahora, el caso de Italia, yo leí ayer o antier, no sé, que el número de muertos había ascendido a 425 o 475 en un solo día. O sea, ha sido una tasa de mortalidad extremadamente alta. La tasa creo que es más o menos la misma, aunque ha variado bastante al ser un virus desconocido. Bueno, fue el día en que más murieron Sí, por este tipo pero por el número de gente infectada. Sí. Como el crecimiento exponencial es muy rápido, creció en varios miles en algún momento del tiempo, y esto, claro, al ser varios miles los que se infectan, pues la proporción de muertos, aunque sea muy pequeña, pues también da esos números, ¿no? Ya. Muy bien, doctor. Pues entonces, pues, ¿qué sugieres? Pues que las medidas que se van a implementar de confinamiento y de cuarentena pues, son las que proceden, ¿no? Sí, son las que proceden. Creo que se está haciendo bastante bien. Efectivamente, se tienen que hacer las medidas más severas hasta cuando empiece el brote infeccioso, no antes, porque el brote puede durar pues varias semanas y se tiene que mantener lo más posible. Entonces, por eso es que no se puede empezar desde antes. Porque, bueno, desde luego este tipo de medidas afectan a otras áreas de la ciudad, la economía y muchas otras cosas. Sí. Entonces, con eso es con lo que se tiene que balancear las cosas. Y entonces está bien que las medidas más severas se inicien hasta en el momento en que se tienen que iniciar, ¿no? Y bueno, nada más quisiera aclarar que en forma individual, la probabilidad de que dada un individuo se enferme y sobre todo que se enferme en una forma un tanto severa es muy, muy baja. Pues sí, Pero la todos gente debe de tener mucho cuidado con infectarse, porque ese es el gran problema de este tipo de infección, que muchos se infectan en forma asintomática y entonces andan infectando a los demás. Claro, Ese es el gran problema. Se nos acabó el tiempo. Con eso cerramos. Ande. Muchas gracias, doctor. Te agradezco. Encantado. En Contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana.